Hola a todos, bienvenidos nuevamente a el paquete R de la semana del canal R Español. Seguidamente vamos a ejemplificar con un paquete de lo más interesante, ampliamente usado en el área del test mining, que es denominado tidy test. El tidy test parte del concepto de utilizar la representación de las palabras y poderlas organizar. Recordando que el texto es una forma no estructurada de los datos. Para eso les recomiendo un texto muy útil que está disponible vía online, que es Test Mining with R. En caso de querer disponer de la forma física del texto, se puede adquirir a través de la editorial que les muestra. Bien, todo este concepto lo vamos a aplicar a la novela Cien años de soledad del autor y premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, ya que en muchos de los ejemplos que te consigues, especialmente en este texto y en la red, son contextos en inglés. Y sería interesante mostrarlo aquí en nuestro canal con una novela como esta, que es muy interesante debido a la representación de un imaginario de el realismo mágico y puede representar un importante aspecto a la hora de evaluar el sinnúmero de personajes que tiene. La aproximación que vamos a utilizar usa lo que son las representaciones de las palabras como bolsa de palabras, sin utilizar ninguna aproximación de tipo semántico en cuanto al orden de las mismas. De ahí que podamos, a partir de esta aproximación, hacer lo que es análisis de frecuencia de palabras. Entonces vamos a entrar de lleno a ello y veremos cómo podemos irlo caracterizando. Como muy bien lo dice uno de sus autores, la doctora Julie Silge, ella muestra allí que usando estos principios de el arreglo en tidy, de tal manera que tenemos una columna para cada variable y cada fila representa una información. Si se usan esos principios, se puede fácilmente ser más efectivo y consistente con varias técnicas. Y así se usa entonces la infraestructura del tidyverse para poder entonces hacer análisis de toda la información textual. Bien, hoy estamos con el AR Studio. Abrimos. Tenemos la disposición con el script, paneles característicos. En este canal siempre trabajamos con la salida a la derecha y tenemos el script a la izquierda de la pantalla. Bien, procedemos como siempre a hacer una limpieza del ambiente. Ya nuestro ambiente está vacío. Con nuestro ambiente vacío procedemos a cargar los paquetes. Principio tidyverse y el paquete de la semana que es tidy text. Bueno, recuerda que en caso de no tenerlo, podemos instalarlo viendo desde la instalación por menú y procede a la instalación. Él utiliza el repositorio CRAN o puedes utilizar también install.packages. Como decía al principio, muchos de los ejemplos que hay con TidyTest para datos de texto ya vienen estructurados y usan el lenguaje inglés. Quería mostrarle precisamente a partir de una novela en español
muy conocida y vamos a traerla a nuestro ambiente como un archivo texto. En este caso, nosotros vamos a usar scan. Función scan. Vamos a verla desde la rebase, que es buscar la ayuda. Dice que te lee datos a un vector o una lista, desde la consola o un archivo. Ese tipo de datos que trae el archivo, vamos a usar un camino, un path, y el tipo, qué tipo de datos, what. En este caso, what nos dice que el tipo de datos que le vamos a dar para que él lo lea. Pueden ser lógicos, enteros, numéricos, complejos, tipo carácter. Vamos a traernos unos datos desde el repositorio que tenemos en el GitHub. Y aquí tenemos precisamente en el paquete de la semana 100 años de soledad. Viene como un archivo texto que ya con su encabezado, el nombre del autor, la dedicatoria y tiene una modificación porque viene con los encabezados de capítulos. Si vas a la novela original, no comienza con nombres de capítulos. Entonces esto se está haciendo simplemente para un proceso de enseñanza. En caso de que ya esté familiarizado con cómo se extrae esto, pues ir directamente a la sesión del video donde empiece a ejemplificarse el uso del paquete. Todo esto que yo hago acá no tiene nada que ver con el paquete, simplemente es conocer cómo vamos a utilizar esta información. Así que para los más expertos pueden saltar esta parte. Todo esto que está aquí se puede copiar como el texto en RAW. Eso yo lo puedo copiar e irme directamente y crear aquí un path. Ese path es simplemente entre comillas todo lo que es esa dirección. De tal manera que ya ahora en novela puedo escribir que mi file se ubica en esa dirección y le voy a decir, en este caso, el tipo, en este caso es carácter. Y que lo vamos a separar. Fíjense que las separaciones son por el salto de línea. Ese salto de línea lo podemos hacer, en este caso, con SEP y en muchos lenguajes de programación el salto de línea viene dado por la barra inclinada N. En este caso es barra inclinada N. Lo ubicas y ya ha leído 11.814 ítems. De tal manera que tú puedes colocar novela, ver la clase, escribir aquí clase, novela para ver el tipo, tipo carácter. Si escribimos aquí novela, es un vector. Vamos a buscar desde la posición 1 hasta la 5. Empieza que la primera posición, el nombre del autor, y ahí comienza el título en el 5. Si quieres buscar la última posición, nos dice que son 11.814. Puedes hacerlo. 11.814. Oportunidad sobre la Tierra. En caso de no saberlo, puedes también usar novela, abres corchete y colocas lens, abrimos paréntesis, de novela. Y allí tenemos precisamente el término para usar y ubicar qué es lo que queremos de la novela. En este caso, lo que queremos de la novela es precisamente lo que comienza desde el capítulo 1. Podemos actualizar el vector novela, la novela, desde la posición, en este caso, fíjense, novela
Si ampliamos un poco el vector desde la consola 1 a 10, comienza capítulo 1 en la posición 6. Voy a tomar desde la posición 6 hasta el final. Ese final que ya sé, o si no lo sabes, colocas desde el novela hasta el tamaño. Y tenemos que novela, en este caso, comienza en el capítulo 1. Bueno, ya estando así, en este momento es un vector. Vamos a convertirla a una data frame tipo tibble, que son muy útiles porque muestra rápidamente desde el tidyverse la forma estructurada de una data frame. En este caso vamos a usar una novela, la actualizamos, vamos a llamarla novela data frame, y el tibble, en este caso vamos a escribir, vamos a darle un nombre a la columna, Word, va a ser igual a ese vector novela. Eso es una data frame de una sola columna, novela bajo data frame, y ahí la tenemos, 11.809 por 1. Cada línea varía según el tamaño que tiene, el número de caracteres, pero ahora vamos a utilizar precisamente la aproximación de estructurar los datos con tidytext. Para eso es necesario usar una función que viene con el paquete llamada UNESTokens. Concepto de tokens. Tokens se refiere a una unidad de información que tiene una representación lógica para todo lo que son los lenguajes de programación. Esa unidad de tokens puede estar compuesta, puede ser o un carácter, una palabra, oraciones, líneas, pueden ser párrafos, y todo depende entonces de lo que el investigador quiera ejecutar con ellos. Veamos, por ejemplo, desde esta aplicación que tiene la, el OpenAI, donde uno puede medir el número de tokens. Yo puedo escribir 100 años de soledad por Gabriel García. García Márquez. Márquez. Veamos que el número de caracteres, el token que está tomando, son 14. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No podemos asociar aquí directamente tokens a número de palabras. Fíjense que muchas veces toma un signo de puntuación como un token. Eso es muy importante a la hora de establecer esa tokenización, utilizando ese anglicismo. Bien, entonces vamos a proceder a convertirla en una novela unigrams. Vamos a usar solamente una unidad, la palabra. En este caso, la va a tomar por defecto. Units vamos a tomar desde novela data frame. Vamos a borrar acá. Novela data frame. Encadenamos con units tokens. Vamos a bajar aquí. Units tokens. De ese units tokens vamos a tomar de entrada la palabra, la columna Word, de salida Word, y vamos a también a decirle que toLower vamos a hacerlo tipo F, de tal manera que yo no quiero convertir ninguna de las palabras que estén en mayúscula, la vamos a dejar así, para hacer algo importante con relación a los capítulos.
Bien, ya tenemos novela Unigrams. Novela Unigrams tenemos, fíjense que a diferencia de novela DataFrame, ha generado para cada tokens, para cada, en este caso para cada palabra, ha generado una fila. Miren el tamaño, 137.627 más estas 10 que muestra son 137.637 filas. Ya hemos procedido a generar nuestro tibel con esta estructura. ¿Qué podemos hacer con todo eso? Podemos, en este caso, yo quiero crearle una columna donde asocie cada una de las palabras que aparecen en cada fila al capítulo respectivo que queremos analizar, en este caso, por cada capítulo. En este caso, nosotros podemos decir, por ejemplo, que en qué posición de la novela va a aparecer, en este caso, la palabra capítulo. Entonces podemos hacerlo utilizando, por ejemplo, ir haciendo una estructuración y podemos revisar qué componentes son, en este caso, de los capítulos. ¿Cómo podemos hacerlo? En este caso, buscando la posición y, en este caso, fíjense que podemos hacer lo siguiente. Usamos Wish. Con Wish novela, novela Unigrams, de novela Unigrams vamos a buscar precisamente en Word y vamos a usar porcentaje y porcentaje. Me va a buscar en un determinado vector. Determinado vector que vamos a llamar en este caso. Yo lo voy a llamar capítulos. Esos capítulos son no más que, en este caso, a tomar la palabra capítulo que siempre aparece unida a un número romano. Entonces fijémonos, vamos a usar simplemente as.roman de 1 hasta 20. Si tú llamas ese vector llamado capítulos, fíjense que son los números romanos. 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 20. Esa clase, en este caso el tipo de archivo, si buscamos, class, lo llama Roman. Y yo prefiero que para evitarnos después ciertos errores, lo llevamos nuevamente a tipo carácter. Y ya teniéndolo en tipo carácter, capítulos, pegamos y ya tenemos capítulos. Entonces vamos a decir que tenemos en novelas que aparezca como capítulos. Bien, ¿qué nos está diciendo Wish? Nos dice qué fila va a aparecer ese solamente el número romano. Entonces allí tenemos números romanos que aparecen. Yo puedo darle una posición, en este caso, llamar una columna llamada posición, donde vamos a llamar un tibel. Vamos a llamarle posición del capítulo. La posición del capítulo es precisamente este vector. Lo pegamos. Ya pegado tenemos las posiciones. Vamos a ejecutar. Es tibel W
Tibel, le coloqué más ves. Y ahí tenemos un vector de posiciones. Fíjense cómo podemos saber eso porque puedes tener novela data frame, marcas con corchete, colocamos 2, coma, novela, pero novela unigrams, y es la posición, el número 1. Luego tenemos la siguiente posición, 5868, 2. Puede haber un pequeño problema, que si el autor de la novela usó la palabra siglo y usado siglo, los siglos se representan en números romanos, puede que tengamos ese problema. Entonces vamos a ir viendo cómo podemos ir resolviendo ese problemita. Luego, la palabra capítulo antecede la fila que está antes de la aparición del número romano. Entonces eso es una clave. Capítulo y la siguiente fila viene el número romano. Entonces podemos decir que esa posesión del capítulo hay una que la antecede, es decir, una fila menos. En este caso podemos sobre esta nivel de posición usar un mutate. Con ese mutate posición sería nuestra posición anterior o antes sería la posición del capítulo menos 1. De tal manera que ahora si llamamos post, nosotros vamos a descubrir que precisamente, fíjense, en la posición, si yo utilizo nuevamente novela unigrams, vamos a escribir, por ejemplo, en la posición 5867, la fila, aparece la palabra capítulo. Y ya estamos cerca de nombrar los capítulos. Bien, ahora teniendo esos nombres de capítulos, vamos a hacer en principio eh, una representación de lo que son la posición y eliminar aquellas donde pueda aparecer la palabra siglo. Puede que aparezca un siglo XVII en números romanos, que es algo que recuerdo de la novela que tengo tiempo que ya la he leído y hace mucho tiempo probablemente pueda aparecer algo por allí relacionado con eso. Entonces nosotros podemos hacer una posición que la vamos a filtrar. Posición filtrada. Esa posición filtrada sería nuestra posición y vamos a hacer un mutate con el nombre de capítulo. En este caso será el nombre del capítulo. Va a ser igual a todo lo que son los nombres de capítulo. Fíjense que los nombres de capítulo no son más que los que van a tener precisamente en la posición anterior. Llamar nombre guión bajo capítulo. Ese nombre del capítulo, asignación. Vamos a llamar simplemente a novela unigrams. El vector en la posición anterior, que es la que me interesa. Y a eso le vamos a hacer un pull. De manera que extraemos todo el vector. Entonces fijémonos en qué consiste nombre de capítulo. Fíjense que nombre de capítulo aparece.
Fíjense, siglo. Entonces, ese no nos interesa. Otra vez, siglo. Es muy interesante, no nos aparecen más palabras que puedan estar asociadas a un número romano. Entonces, de esta manera podemos simplemente filtrar. De manera nosotros filtrando con, vamos a hacer un mutate, vamos a llamarlo por ese vector que se llama nombre de capítulo, ya siendo creada esa nueva columna de nombre de capítulo, simplemente vamos a filtrar. Ese sería un filter. Vamos a buscar a todos los nombres de capítulo que sean distintos de la palabra siglo. O también podrías decir, filtra los nombres de capítulos que sean solamente iguales a capítulo como está escrito allí. Ejecutamos y tenemos ya la posición filtrada. Bien, ya tenemos allí los capítulos y las posiciones donde ellos están. De manera que vamos a calcular ahora cuál es la diferencia de esa posición que ellos tienen. De manera que yo voy a llamarlo posis de posición y lo voy a igualar a div. Div va a retornar todo lo que son diferencias, pero la va a hacer de manera iterada. De la manera que yo tengo la posición filtrada, va a ir iterando. Vemos aquí en la ayuda, retorna todo lo que son diferencias iteradas. Un vector numérico y el retraso que tiene. De tal manera que simplemente coloco la posición filtrada con la posición anterior. Ya tengo las posiciones. De esta manera puedo calcular. Y ya puedo tener la última posición, que sería la última posición donde vamos a tener, vamos a llamarla última. ¿Por qué es la última posición? Porque nosotros tenemos un n-road, la novela Unigrams, a la cual le tenemos que restar todas las posiciones filtradas, de tal manera que yo pueda tener menos la posición filtrada. Se nos va menos posición filtrada de la línea número 20 y en esa columna número 1. De manera que yo ya sé cuál es la última de ellas. Entonces está en la 6217. Ahora puedo tener la posición más el final. Posición plus final, llamarla así. Concatenamos esos dos vectores. El vector de la posición con la última. De manera tenemos post plus final y tenemos las posiciones de los capítulos. De tal manera que ahora yo puedo generar un vector llamado mi vector. Puedes hacerlo con un for loop o usando todo lo que son las funciones apply. Es un mapply. En el mapply usar una función que va a hacer repeticiones y le va a asignar, en este caso, el capítulo del 1 hasta el 20
coma, con la posición plus final que hemos realizado. Él hace esto, en un apply, es una función vectorizada. Entonces mi vector es una lista. Al ser una lista, lo puedo desenlistar un list, una list sobre el mismo objeto llamado vector. Y ya lo tenemos desenlistado. Mi vector. Tenemos todos los 1 que va a colocar en cada fila. Si seguimos adelante hasta el final, va a colocar el 20 en la posición que yo desee. En este caso, ahora yo puedo usar novela Unigrams y la novela Unigrams. Le voy a crear un vector llamado capítulo. Y ese vector capítulo no es más que mi vector en este caso hago mi vector y vamos a agregarle al final posiciones y si llamamos novela Unigrams hemos utilizado ahora las posiciones de los capítulos para cada uno de ellos. Miren lo elegante que es que puedo llamar novela Unigrams, el tail y ahí están todos los capítulos. Muy interesante. Esto, si no quieren pasar por esta parte, muy bien, lo pueden saltar e ir directamente y empezar a trabajar desde esta data frame. Ya con esta data frame con Unigrams, lo que nos interesa es hacer un poquito más de análisis con respecto a los capítulos. Ahí tenemos 20 capítulos y podemos ver qué tantas palabras hay por capítulos y qué palabras son las más citadas. De tal manera, esos capítulos vamos, como aparece como un vector de tipo numérico, vamos a a convertirlo en tipo factor. En este caso, simplemente es tomar novela Unigrams, capítulo, y vamos a llamarlo factor novela capítulo. Y ya nos queda nuestra novela Unigrams. Hacerle un glimpse y con ese glimpse verificar que ya están como factores. Y veamos varios niveles, novela, novela Unigrams, capítulo, y le podemos decir cuáles son los niveles que están allí en orden. Bien, esto es útil para eso y ya con nuestra estructura de el tokens puedes hacer eh, aproximarte, a todo lo que es la estructura de una novela, en este caso que estaba en un lenguaje, en una forma no estructurada, una forma estructurada. Novela Unigrams, podemos agrupar, en este caso yo voy a agrupar por
capítulo por palabra, podemos hacer contar. Vamos a hacer un contaje. Count. Con count podemos contar palabras y quiero que me las ordenes. En este caso, las palabras. Hagas un sort true. Y bueno, allí vemos que está ordenando es por las palabras más frecuentes. ¿Qué estamos viendo en este caso con las palabras más frecuentes? Está haciendo un ordenamiento por las palabras más usadas, en este caso, la del español. Y es preciso que allí hagamos una serie de consideraciones porque estas palabras las llamamos como palabras que no nos van a dar ningún tipo de información. Podemos incluso hacer una representación en gráfica de las mismas y veremos lo siguiente. Bien, podemos hacer un gráfico para precisamente mostrarles esto que vamos a ver. Vamos a hacerlo desde un ggplot. ggplot usa entonces el statics para hacer la representación de las variables. X vamos a tomar, voy a ejecutar poco antes y veamos. Fíjense que las palabras de mayor frecuencia, porque están ordenadas por frecuencia, son palabras comunes del español. Eso podemos verlo representado gráficamente. Voy a dar un reorder, de tal manera que las palabras van a aparecer como Word, coma, N. Me va a reordenar, ese es mi X. El Y es igual a N. Vamos a decirle que haga un fill color por el capítulo y vamos a hacer un guión bajo col para representar columnas. Como son tantas palabras, vamos a hacer un filtro. Vamos a hacer un filter n mayores 100. Aparezcan mayores iguales a 100. Se aparezcan citadas 100 o más veces. Voy a ejecutar, control enter, que están por todos los capítulos. Ya vamos a hacerlo y vamos a hacerle en este caso un core flip y el core flip invierte entonces y da una mejor lectura. Y están todos los capítulos, pero fíjese que prácticamente las palabras que están siendo mencionadas con mayor frecuencia, si hacemos este análisis, son las palabras comunes del español. Si tomo otra novela en español, otro texto en español, esto también va a aparecer. O podrías preguntarte, bueno, quiero separarlo por los capítulos. Y vamos a hacerlo. Vamos a hacer con facet wrap con respecto a el separador va a ser la variable capítulo. Ejecutamos. Y otra vez tienes acá tus gráficos muy bonitos, pero no están agregando información de la que, o podemos hacer scales. Vamos a decir que esas escalas son libres, de tal manera que cada eje y es independiente. Ejecutamos nuevamente. Y nuevamente, el capítulo 1 de la que y de, me parece que en español usamos mucho el de y la y que y no está agregando ninguna información. De esta manera debemos proceder a buscar en esta aproximación por bolsa de palabras a eliminar
precisamente estas palabras. Estas palabras son llamadas stop words. El paquete por defecto trae unas stop words como está ejemplificado en inglés. Las stop words que aparecen allí están en inglés. Por eso es que yo le voy a dejar un stop word que yo conseguí con colegas y también le he ido también adicionando algunas softwares propias que he visto en muchos textos en español. Entonces ya la voy a cargar acá y luego se las voy a dejar eh, para que la puedan usar como ejemplo. Entonces aquí tenemos es Spanish stp.rds. Yo voy a cargar y aquí me apareció este es Spanish Stopwords. ¿Qué es Spanish Stopwords? Spanish Stopwords es una data frame que tengo con las palabras más comunes. De, la, que, el, en, y. Son 317. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos nosotros a poder ubicarnos de tal manera que vamos a hacer eliminar esas palabras. Y es precisamente la ventaja de tener esta estructura del texto tipo Tibel, que es un tidy text. Para ese caso, lo que vamos a hacer es utilizar nuevamente novela Unigrams. Pegamos esa novela Unigrams. Vamos a hacer precisamente un. Vamos a hacer un mutate. De ese mutate vamos a tomar todas las palabras de la columna. La vamos a dejar todas en minúscula. Porque que las palabras que me vienen en mi Spanish Stop Words están todas en minúscula. De tal manera que yo voy a tomar un to lower, opción de R base, y las voy a hacer todas minúsculas. Ahora ya no me importa que algunas estén en mayúscula. Mutate to lower word. Y vamos a introducir lo que llamaríamos un anti-joint. Anti-joint con Spanish Stop Words. ¿Qué estaría haciendo con este anti-joint? En el anti-joint vamos a hacer precisamente, vamos a insertar acá esta representación. Voy a dibujar una columna, un conjunto. Vamos a hacer el conjunto donde tengo mi novela y un conjunto. Vamos a dibujar otro conjunto con otro color. Y aquí tengo las stop words. Si quisiera ver palabras comunes que hay entre ellas, eso sería un inner join, donde yo puedo unir los dos conjuntos. En este caso, veamos acá, pudiera hacer una representación donde hay una coincidencia. Esto es lo que llamaríamos un inner join, la coincidencia. Pero la operación contraria es el anti-join, la anti-unión. De tal manera que todo lo que coincida de estas stop words que no me interesan, quiero que me las elimines de mi novela. Entonces espero que con información con conjunto pueda quedar claro. De tal manera que yo le voy a decir anti-join. Lo importante, fíjense que en Spanish stop words, vamos a ejecutarla en la consola.
Spanish estos words. Spanish estos words. Vamos a repetir. Tiene la columna, tiene el nombre Word. Y mi novela Unigrams tiene el nombre Word. De tal manera que podemos, ya él va a saber que por el mismo nombre de la columna es el que va a comparar. Entonces ahora tenemos la novela Unigrams. Vamos a llamarla, esto va a ser una nueva data frame, novela Unigrams. En este caso vamos a llamarla clean y limpio. Ejecutamos y hemos hecho el anti-image. Vamos a repetir aquí Unigrams clean, novela Unigrams clean. Miren que ya está apareciendo otras palabras que no la veíamos cuando utilizábamos novela Unigrams. Eso, ¿cómo lo podemos evidenciar? Vamos a usar nuevamente toda esta línea de código. Vamos a sustituir novela Unigrams clean y vamos a precisamente a ver, vamos a ejecutar aquí, presionando esta primera. Fíjense que ya aparecen en los nombres de los personajes: Arcadio, el coronel, Meme, Aureliano, Segundo, Arcadio, y ya, bueno, la frecuencia de las palabras es distinta. Tomar el principio, vamos a ir probando filter las que son nombradas más de 30 veces. Y voy a ejecutar exactamente el mismo código y he cambiado. Ahora miren, muy interesante cómo puedo, vamos a ir jugando las palabras más citadas. Voy a escribir aquí 10 y ya puedo ver por cada capítulo. Vamos a darle acá un zoom. ¿Cuáles son las palabras representativas? Es que habla de las cartas, que al final de la novela habla de unas cartas de un niño, el último de los Aurelianos. Y volvemos acá para el capítulo 19. Aparece Nigromanta, un personaje muy interesante. Por acá nos aparece Melquiades y Arcadio. Y vemos entonces donde puede aparecer, por ejemplo, por allí en algunos capítulos, Mauricio Babilonia. Y muy interesante cómo podemos, alrededor de los 20 capítulos, cuáles son aquellas palabras eh, más destacadas. Entonces, bueno, esta es una manera como Tidytest puede hacerte esto. Ahora podemos pasar a otra situación donde podemos ver un modelo que te maneja Tidytest en el caso de que quieras hacer bigramos. Ahora vamos a considerar una nueva estructura en el proceso de generar, en este caso, los tokens. Vamos a considerar que nuestra novela ya no es en una sola estructura de una palabra. Vamos a llamarla bigrams. Y en este caso, nuevamente voy a llamar a la novela DF, no data frame, pero en este caso voy a tomar el UNETS tokens. Entonces, el UNETS nuestro UNETS tokens en este caso va a considerar para la
palabra Word. Nuestra salida van a ser, en este caso, bigram, coma. Vamos a colocar el tokens. Entonces yo le tengo que especificar que el token son engrams. Y si le digo engrams, los n tienen que ser iguales a 2. Voy a colocar to lower false. Ejecutamos y podemos llamar a novela bigrams. Veamos acá ahora que todo está como dos palabras. Capítulo 1, muchos años, años después, después, frente. Eso te permite considerar hacer otras aproximaciones. Nosotros podemos, por ejemplo, ahora el etiquetado que hacía yo de los capítulos, ya aquí es completamente distinto y puede ser incluso hasta más rápido en el caso de los unigramos. Por ejemplo, yo puedo considerar, me aparece capítulo 1, capítulo 2 en romanos. Podemos generar, por ejemplo, unas etiquetas, llamarle etiquetas, y voy a hacer un page con la palabra que siempre aparece entre comillas. Capítulo, fíjense que viene con acento, capítulo. Y voy a pegar eso a as.roman, todo lo que son los romanos, el 1, doble punto, 2 puntos, 20. Tengo ya fabricadas las etiquetas. Capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ya eso es una clase. Es Control Shift M, class, carácter. Teniéndola así, yo puedo tener ahora que mi novela Bigrams, crearle, en este caso, un capítulo, como columna, y puedo hacerlo ahora con cut. El cut va a tomar de 1 hasta el número de filas de novela Bigrams. Ese número de filas de novela Bigrams, coma, y vamos a hacer unos breaks. En este caso, esos breaks van a surgir de la consideración que vamos a tener de cuáles son los límites. En este caso yo puedo establecer una serie de límites. Considerar límites, por ejemplo, esos límites son cuáles en novela bigrams, el vector que corresponde al bigrams, porcentaje, y porcentaje, me va a buscar, están en etiquetas, que ya la tengo fabricada. Y esos son los límites. Tenemos cada una de esas posiciones. Podemos probarla. Vamos a hacer la prueba con novela, guión bajo, bigrams. Voy a llamar a la fila, en este caso, número 1. Separo ese capítulo 1. Ahora llamo 5363. Vamos a copiar. Pegamos 5363. Aquí no vamos a tener el problema con la palabra siglo. O vamos a probar con el último. 12.000, 12,
0243. Ese 120.243. A sustituir acá el capítulo 20. Entonces ya tenemos cómo vamos a hacer el corte. Entonces en este caso, cut usa braids. Los braids son no más que esas posiciones que acabamos de establecer, donde están los límites. Y vamos a darle unos labels. Dice que estos son límites. Vamos a agregarle a ese límite, vamos a concatenarlo, límites, para que el último sea hasta infinito. De manera que aborde. Bueno, yo lo hago hasta 12.0243. Si hago los límites hasta 12.0243, me va a tomar simplemente la primera palabra donde toma capítulo 20. Si le coloco inf, va a tomar de allí en adelante. Por eso que actualizo esos límites. Entonces, los labels no son más que las etiquetas. Igualamos etiquetas, coma, darle right, false, y cerramos nuestro paréntesis. Entonces, recuerden acá llamar la ayuda de cut. Cut va a convertir números a factores numéricos y divide en un rango. Yo lo que estoy haciendo es dividir en los rangos adecuados. Ese array indica si esos intervalos deben ser cerrados o abiertos. Si voy a dejarlo F, lo dejo como ese break debe tomar el valor que incluye ese último intervalo. De tal manera que ahora podemos cerrar. Hemos hecho el cut. Dice que los breaks no son únicos. Vamos a ver aquí en labels, las etiquetas. En los límites. Los límites. Está colocando uno de más. Vamos a actualizar límites. Quitarle el número 17, 18, 19, 20, 22. Que ya lo estaba haciendo. Sin límites. Actualizarlo. Ejecutamos. Novela-bigrams. Y ya lo tenemos dividido por cada uno por sus capítulos. Y ya con esto se puede hacer el mismo análisis, pero ahora son los bigramos. Para todo esto, luego hay que considerar que no tenemos unas stop words en español que vengan en estructura de bigramos. De manera que allí debemos considerar hacer primero una separación de esas palabras en columnas. Luego de la separación, aplicamos el stop words y luego podemos hacer la unión. Fíjense que entonces en este caso yo puedo tomar la novela y hacerle la separación. Vamos a hacer novela, bigrams, ponerle sep de separado. Vamos a actualizar para novela, bigrams. La vamos a separar, en este caso separate, viene con el tidyverse. Yo voy a decir que la columna que se llama bigram
La voy a separar en Word 1 y Word 2. Están separadas. ¿Y qué lo separa a ellas? Precisamente el espacio. Separamos el espacio y ya hemos generado, y está separando novela, bigrams, y ha hecho la separación. De tal manera que yo ahora puedo hacer una novela bigrams, es decir, que está filtrada, de tal manera que voy a cada uno de ellos, sobre cada columna, puedo hacer la novela bigrams separada. Podemos aplicarle un filtro. Entonces, en este caso sería un filtro donde no tenemos la palabra uno, que no están presentes, porcentaje y porcentaje, en Spanish Stud Words. En este caso es Spanish Stud Words. Y igualmente lo vamos a hacer repitiendo el mismo comando, pero vamos a cambiar para la palabra número 2. De esta manera tenemos una novela bigrams filtrada. Entonces la novela bigrams filtrada, lo siguiente, hemos eliminado esas palabras. Luego vamos a hacer un contaje. Se puede hacer contaje de las mismas o unir y hacer cada uno de los análisis que hemos hecho anteriormente. Entonces puedo tener novela bigrams filtrada, puedo contar, cont. Con cont cuento por palabra 1, palabra 2, caso Word 1, coma Word 2, coma sort. Vamos a hacer el orden. Miren que muy interesante. Aparecen personajes. Son más nombrados. José Arcadio, Aureliano Buendía, Aureliano II, el coronel Aureliano, Gerineldo Márquez, Petra Cotés. Esa es una manera de conseguir entonces los personajes. Y luego de eso puedes hacer incluso un- una unión, de tal manera que novela, bigrams, filtrada, vamos a hacer unite, contrario a separar, el bigram unido, Word 1, coma Word 2, Word 1, Word 2, unidos, y ya teniéndolo unido, sabemos que el separador es ese espacio. Esa novela unida, vamos a llamarla novela unida, ya la tenemos como novela unida y podemos hacer el mismo análisis de frecuencia. De tal manera que novela unida
con el análisis de frecuencia puede entonces ser, puedo contar por capítulo usando el bigram como columna y podemos hacer un sort through y ya tenemos quiénes son más nombrados en cada capítulo. Ya puedo hacer un ggplot. Ahí es con ese ahí es X. Vamos a tomar un reorder de ese bigram con respecto a n y que y sea igual a n. Y podemos hacer un fill por capítulo. Y vamos a hacer un geoncode. Hay una estética del geoncode que es y. Vemos x. Te vamos a cerrar acá. Coma y. Ejecutamos. El fill es capítulo. Vamos a hacer hasta acá. Cerramos. Y ahí está ejecutando. Dice que no he hecho filtro. Entonces se está tardando. Vamos a detener acá. Vamos con los n. Vamos a filtrar. En principio a colocar n mayores iguales a 30. Control Shift M. Y vamos a hacer un core fleet. Con ese core fleet modificamos aquí la orientación. Vamos haciendo el reorder. Vamos a hacer el fill igual por capítulo. Entonces aquí está todos los capítulos más el facet wrap. Con ese facet wrap con respecto a capítulo. Ejecutamos y ya empezamos a ver ya un mayor sentido a todo esto. Vamos a escribir 10. Vamos a hacer un scales sean libres, de tal manera que cada eje sea independiente para cada grupo. Y van apareciendo, fíjense, como es un bigram, están apareciendo personajes. Es muy interesante cuáles son los personajes más importantes por cada capítulo. José Arcadio, Arcadio Buendía, era 5. Para introducir la mayor cantidad de Prudencio Aguilar, Pilar Ternera. Aquí vemos a Santa Sofía, la Compañía Bananera, José Arcadio Aureliano II, Mauricio Babilonia, Petra Cotés, Patricia León, las mariposas amarillas. Y muy interesante toda esta aproximación que podemos hacer de un análisis textual a través de el tidy text. Bueno, de verdad que este paquete tiene aspectos muy poderosos, tal vez incluso si lo quieren solicitar, podemos hacer incluso una segunda parte de este material, porque creo que es muy importante para considerar todo lo que son
la información valiosa que puedes obtener a partir de la información textual. Bueno, esperemos que esto les sirva para como un abreboca para ir comprendiendo lo que tiene que ver con el análisis de textos y los invito a revisar los links que les dejo para que puedan profundizar en el mismo. Hasta pronto.